Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver el tema de productos notables. Es importante recordar que un producto notable es un producto que se obtiene en forma directa sin necesidad de realizar la multiplicación. También es importante, chicos, que ustedes conozcan este tema porque más adelante lo vamos a utilizar en ecuaciones, lo vamos a utilizar al momento de factorizar un polinomio, lo vamos a utilizar en funciones y también en otros cursos. Lo van a utilizar de repente en aritmética, en RM, etcétera, jóvenes. Entonces, empecemos con productos notables. Principales productos notables. El primero, trinomio cuadrado perfecto. TCP. TCP. Se le llama trinomio cuadrado perfecto porque el resultado que vamos a encontrar nosotros es un trinomio. Y como resulta de un número, o bueno, de una suma de números que está al cuadrado, por eso cuadrado perfecto. O sea, aquí va a haber tres términos, por eso se le llama trinomio, que resulta de un cuadrado perfecto. Veamos entonces, ¿a qué es igual a más b al cuadrado? A más b al cuadrado es igual a cuadrado más dos veces el primero por el segundo, a por b, más el segundo al cuadrado, o sea, b cuadrado. Eso sería en el caso de la suma al cuadrado. En el caso de que sea a menos b al cuadrado, su resultado sería a menos b al cuadrado va a ser igual el primero al cuadrado, a cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, a por b, más el segundo al cuadrado, o sea, b cuadrado. Entonces, de esa manera, nosotros encontramos, en el caso de que sea a menos b al cuadrado, tres términos, trinomio cuadrado perfecto. Ejemplos, chicos, x más 7 al cuadrado, apliquemos por favor el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo sería x más 7 al cuadrado? Sería el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más el doble del primero que es x, multiplicado por el segundo que es 7, y más el segundo al cuadrado, o sea, 7 al cuadrado. Bueno, eso sería entonces x cuadrado más, multiplica por favor, 14x más 7 al cuadrado, 49. Eso sería entonces el resultado en el primer caso. En el segundo caso, 2m menos 3 al cuadrado, vamos a aplicar el caso donde es menos. Acuérdate, cuando es menos, aquí va a ser menos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? El primero al cuadrado, o sea, sería 2m al cuadrado, ¿sí? 2m al cuadrado, menos 2 veces el primero que es 2m, por el segundo que es 3, más el segundo al cuadrado. Ahí está. Bueno, aquí desarrollamos, eso es 4m cuadrado, menos, multipliquemos acá todo esto, 2 por 2, 4, por 3, 12, y con el m, 12m, ¿no? Así sería, menos 12m. Y finalmente, 3 al cuadrado, 9. Eso sería el resultado, chicos. Bien, ahora pasemos al siguiente producto notable, conocido como diferencia de cuadrados. Observa, a más b multiplicado por a menos b, eso es igual a el primer valor al cuadrado menos el segundo al cuadrado. O sea, va a ser igual a cuadrado menos b cuadrado. Suma multiplicado por diferencia me da diferencia de cuadrados. Ejemplos. Observemos en el primer caso. Raíz de 7 más raíz de 5 multiplicado por raíz de 7 menos raíz de 5. Eso sería entonces igual a raíz de 7 al cuadrado, que vendría a ser el primero, menos raíz de 5 al cuadrado. Ustedes saben que aquí se puede cancelar la raíz con el exponente, lo mismo aquí en el segundo término, y 7 menos 5, eso nos da como resultado 2, o sea, va a ser igual a 2. Siguiente caso, suma multiplicado por resta, entonces sería el primero al cuadrado, o sea, 5m al cuadrado menos el segundo al cuadrado, en este caso sería 3n al cuadrado.
Obviamente, resolviéndolo, 5m al cuadrado, eso es 25m cuadrado, menos 3n al cuadrado, eso es 9n al cuadrado. Sería el resultado. En base a el trinomio cuadrado perfecto y en base a la diferencia de cuadrados, se obtiene lo que se conoce como identidades de Legendre, que son tres en realidad. La primera de Legendre, que se obtiene al sumar estos resultados. ¿Sí? Si yo sumo, me sale la primera de Legendre. Ahora, la segunda de Legendre sería cuando uno resta. O sea, si yo resto estos dos, me sale la segunda de Legendre. Y la tercera de Legendre vendría a ser la multiplicación de la primera de Legendre con la segunda de Legendre. Veamos a qué es igual la primera de Legendre. Chicos, sumemos rápidamente los resultados que aparecen arriba y nos va a dar como resultado a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado es igual 2 veces el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. En otras palabras, 2 veces la suma de cuadrados. Y si restamos los resultados de arriba, si restamos, bueno, nos sale la segunda leyenda, ¿no? A más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado. Eso es 4 veces a por b. Esa sería la segunda leyenda. Y la tercera de Legendre vendría a ser la multiplicación de la primera con la segunda. A ver, multiplica 2 por 4, 8 AB por la suma de cuadrados. Eso sería la tercera de Legendre. Bien, veamos algunos ejemplos. A ver, chicos, acá en el primer caso de los ejemplos, vamos a ir a aplicar la primera de Legendre porque es suma. Entonces sería 2 veces el primer valor, que es raíz de 11, al cuadrado, ¿sí o no? Más el segundo valor, que es raíz de 3, al cuadrado. O sea, sería 2 veces la suma de cuadrados. Estamos aplicando esto, mira, observa aquí abajo. Estamos aplicando cuando es suma, 2 veces la suma de cuadrados. Bueno, pero podemos reducir un poco más. Raíz, el exponente con la raíz se va, la radical se cancela. ¿Y eso cuánto nos da? A ver, 11 más 3 es 14. Multiplicado por 2, ¿eso cuánto es, chicos? Eso es 28. Por lo tanto, acá sale 28. El segundo caso, x más 1 entre x al cuadrado menos x menos 1 sobre x al cuadrado. En ese caso, como es resta, sería la segunda de Legendre. Y la segunda de Legendre nos dice que es 4 veces el primero por el segundo. En otras palabras, aquí sería 4 veces el primero, que es x, por el segundo, que es 1 sobre x. Pero rápidamente el x se cancela. ¿Y cuánto nos queda? Excelente, sale 4. ¿Ok? Y el tercer caso, donde vamos a aplicar la tercera de Legendre, porque está la cuarta, mira, la cuarta y el resto, justamente lo que está aquí abajo. A más b a la cuarta menos a menos a la cuarta. Eso sale 8 veces el producto por la suma de cuadrados. A ver, ¿cómo sería entonces acá? 8 veces, ahí está, el producto, o sea, 2x por y por la suma de cuadrados, que sería así, ¿no? 2x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, simplemente, joven, acá multiplícalo. 8 por 2 por x por y, eso me da 16xy, y todo eso multiplicado por lo que está aquí, que es 2x al cuadrado, eso es 4x cuadrado, más y cuadrado, ¿no? Lo podemos dejar ahí, o si deseas también, aplicas la distributiva. Puedes hacer esto, y obtienes un resultado ya de 2 términos, ¿no? Bien. Luego tenemos el siguiente producto notable, conocido como identidad de Steve, así se le conoce. Bueno, en otros libros lo van a encontrar como multiplicación de binomios con un término en común. En este caso, el término en común sería x. Eso es igual, jóvenes, a x al cuadrado, o sea, el término común al cuadrado, más la suma de los no comunes, o sea, a más b multiplicado por el término común, por el término x, ¿no? Más el producto de los términos no comunes, o sea, más a por b. Eso sería el resultado. Veamos en los ejemplos el primer caso, x más 3 por x más 4. Rápidamente vendría a ser el término común al cuadrado más, chicos, la suma de los no comunes. 3 más 4, eso me da 7, pero debe ir multiplicado por el término común, que sería x. O sea, 7x, más
el producto de los no comunes. 3 por 4 es 12. Así sería. Ahora, no siempre va a ser X el término común. Puede ser como en el segundo caso, el término común aquí es Y. ¿Este cómo sería? Obviamente se empieza de la misma forma. El término común al cuadrado, que en este caso es Y cuadrado sería, joven, la suma de los no comunes, 8 menos 2, eso me da 6, ¿sí? 6, multiplicado por el término común, que en este caso es y luego sería el producto de los no comunes. 8 por menos 2, eso es menos 16. Por lo tanto, el resultado sería ese. Bien, pasamos al siguiente producto notable, también conocido como identidades de Cauchy. Identidad de Cauchy. Bueno, nombre de un matemático. En el primer caso, a más b al cubo, el resultado vendría a ser el siguiente. El primero al cubo más el segundo al cubo más el triple del primero por el segundo multiplicado por la suma de ambos. Pero nosotros podemos aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación y podemos encontrar un desarrollo un poco más extenso. Bueno, sería la forma desarrollada. A cubo más b cubo, los dos primeros se repiten, más, aquí multiplica con el primero, sería 3a cuadrado b, más, con el segundo, multiplica con el b, 3ab cuadrado. Entonces hay dos formas, ¿no? La forma semidesarrollada y la forma desarrollada. Lo mismo ocurre en el caso de a menos b al cubo. Eso sería a cubo menos b cubo, menos el triple del producto de ambos, de a y b, multiplicado por la diferencia de a y b, o sea, por a menos b. Aplicando la distributiva, podemos hacer esto, ¿no? Así sería, la distributiva. Obtenemos la forma desarrollada. Esto es la forma semidesarrollada. Ahora la forma desarrollada. A cubo menos b cubo, menos, multiplica con el a, sería 3 a cuadrado b. Ahora, menos por menos, chicos, más. Multiplica con el segundo, sería 3ab cuadrado. Bien, ahí tienes entonces la forma desarrollada en el caso de que sea a menos b cubo. Bien, ejemplos. Vamos a ver dos casos en los ejemplos. El primero, x más 4 al cubo. A ver, chicos, aplicando en el caso de que suma, ¿sí? Sería el primero al cubo más el segundo al cubo más el triple del primero que es x por el segundo que es 4, ahora multiplicado por la suma que es x más 4. Entonces, esa sería la forma semidesarrollada, pero yo puedo hacer lo siguiente, puedo aplicar la distributiva. Y tendríamos entonces, a ver, x cubo más 4 al cubo, jóvenes, ¿cuánto es? 64, muy bien. Más, a ver, multiplicamos acá, 3 por 4 es 12. Con el x sería 12x. Y por el x que está acá, 12x cuadrado, muy bien. Más, a ver, multiplica con el segundo término, con el 4. Bueno, recuerda que aquí es 12x. Multiplicado por 4, ¿cuánto es? 12 por 4, 48. 48x sería, ¿no? Así sería entonces el resultado. El segundo caso es menos. En este caso, ¿cómo sería? A ver, raíz cúbica de 3 menos raíz cúbica de 2 al cubo. ¿Eso es igual a cuánto? A ver, aplicamos el segundo caso, cuando es menos. Sería el primero al cubo, ahí está, menos el segundo al cubo, ahí está, menos el triple del producto de ambos. O sea, sería raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 2 y multiplicado por la diferencia de ambos, que sería raíz cúbica de 3 menos raíz cúbica de 2 y cerramos, ¿no? Ahí está. Bien, a ver, joven, date cuenta, si acá son iguales, chao. Si son iguales, también se cancela. Y me queda 3 menos 2. A ver, multipliquemos en forma distributiva. Todo esto multiplicado con esto, ¿qué sale? A ver, fíjate. Acá es raíz cúbica y acá es mi raíz cúbica. Entonces sería 3 veces una sola raíz cúbica. Y se multiplican los radicanos. 3 por 2 por 3. Eso es 18. Muy bien. Ahora, menos por menos más. 3. A ver, chicos, con la raíz cúbica de 2. Estos dos sería una sola raíz cúbica. Y bueno, 3 por 2 por 2. Eso sale 12. Entonces sería el resultado, ¿no? Un poquito más. A ver. 3 menos 2, 1. Menos 3 veces raíz cúbica de 18 más 3 veces raíz cúbica de 12. Ahí lo podemos dejar, ¿no? Sería su resultado. Bien, siguiente producto notable, conocido como suma y diferencia de cubos.
Observa, a más b multiplicado por todo esto, o sea, a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado, eso me da la suma de cubos. O sea, el resultado es igual a cubo más b cubo, ¿no? Claro, cuando aquí es más, es suma de cubos. Además, fíjate, si aquí es más, al costado es menos. Tener en cuenta eso. El otro caso, a menos b multiplicado por a cuadrado más ab más b cuadrado, como es menos, obviamente el resultado sería a cubo menos b cubo. Observa, cuando es menos, diferencia de cubos. Y si aquí es menos, al costado, ¿qué es? Más. Tener en cuenta eso. Ejemplos. En el primer caso, fíjate, es suma. Raíz cúbica de 7 más raíz cúbica de 3. Por todo esto, que tiene la misma forma. Fíjate, si aquí es más, al costado es menos, mira. Más, menos, más, menos. ¿Te das cuenta? Entonces, el resultado sería la suma de cubos. O sea, sería el primer valor, que es raíz cúbica de 7 al cubo, más el segundo valor, que es raíz cúbica de 3 al cubo. Jóvenes, apliquen propiedad. ¿Se cancela, sí o no? Ahí está, ¿eh? 7 más 3, ¿cuánto nos da eso? 10. Sería el resultado, ¿no? En el segundo caso es menos. Fíjate, vamos a aplicar entonces ahora la diferencia de cubos. Pero fíjate que 3x vendría a ser como a, 2y vendría a ser como b. Y todo lo que tú ves aquí vendría a ser esto, ¿no? Fíjate. A ver, si aquí es a, aquí es a cuadrado. Si aquí es 3x, esto sería el cuadrado de 3x. Justamente 9x cuadrado es el cuadrado, ¿no? ¿Cumple, sí o no? Entonces, todo eso me va a dar como resultado el primer valor, que es 3x al cubo, menos el segundo valor, que es 2y, pero al cubo. Ahí está. O sea, va a ser igual a la diferencia de cubos. Joven, ¿cuánto es 3x al cubo? Te escucho. Muy bien, 27x cubo. Menos 2y al cubo. Excelente, 8y cubo. Entonces sería el resultado. He aplicado la diferencia de cubos. Pasamos ahora al desarrollo del trinomio al cuadrado. A más b más c al cuadrado. En este caso, su resultado va a ser igual al primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, el primero por el tercero, más el segundo con el tercero. O sea, en otras palabras, el resultado va a ser igual a ¿qué? La suma de cuadrados de A y B más dos veces la suma de productos binarios. AB más AC más BC son los productos binarios. Ejemplo, fíjate aquí en el ejemplo. Aplicando justamente lo que hemos mencionado, el desarrollo del trinomio al cuadrado, aquí en este ejemplo sería así. El primero al cuadrado, mira, fíjate, 2x al cuadrado, así. El segundo al cuadrado sería así. Más el tercero al cuadrado, ahí está, ¿eh? ¿Sí? Más dos veces, ahora multiplica el primero con el segundo. Eso sale 2x multiplicado por 3y, jóvenes, 2 por 3, 6, y con el xy sería así. 6xy, más, ahora el primero con el tercero. 2x por 4z, el 2 con el 4 es 8. 8xz sería. Y luego el segundo con el tercero. 3y por 4z, eso es 12yz. Excelente, joven. Muy bien. Entonces ahora pasamos a una observación importante antes de ver el desarrollo del trinomio al cubo, ¿sí? Esa observación se le conoce como identidad auxiliar. Fíjate, a más b por a más c por b más c, eso es igual a más b más c multiplicado por ab más ac más bc menos el producto de ab y c. Eso lo vamos a utilizar en el siguiente producto notable: desarrollo del trinomio al cubo. Observa, a más b más c al cubo, eso es igual a cubo más b cubo más c cubo más el triple, justamente esto, más el triple de a más b por a más c por b más c. Jóvenes, eso sería una forma. Existe otra forma. Obviamente la otra forma se obtiene cuando reemplazas esto, ¿sí? O sea, recuerda que esta primera parte es igual a esto. Entonces, ya lo calculé de esta forma. Ahora, en lugar de todo esto, voy a reemplazar su equivalente. ¿Y cómo sería? A ver, a más b más c al cubo sería también a cubo más b cubo más c cubo ¿más qué? ¿El triple de qué, joven?
todo eso, ¿no? A más B más C, ahí está, por la suma de binarios, AB más AC más BC, menos el triple de ABC. A ver, aquí debe ser 3 veces ABC, porque recuerda que aquí adelante hay un 3. Ese 3 va a multiplicar a todo. Entonces, al multiplicar con el ABC, me queda menos 3 ABC. Entonces, hay dos formas para ese desarrollo. Bien, entonces, cuando es desarrollo del trinomio al cubo, existen dos formas. La forma abreviada y la forma desarrollada. Veamos un ejemplo, jóvenes. En este ejemplo, tenemos x más 2y más 3 al cubo. Apliquemos la forma reducida. El primero al cubo, o sea, x cubo, más el segundo al cubo, o sea, 2y al cubo, más el tercero al cubo, o sea, sería 3 al cubo, más el triple, ahora la suma de los dos primeros, o sea, la suma de ellos dos, x más 2y, multiplicado por la suma del primero con el tercero, o sea, x con el 3, x más 3. Y luego multiplicado por b más c, o sea, el segundo con el tercero, 2y más 3. Jóvenes, pero acá observa que el primer término es x cubo, no hay problema. Acá, 2y al cubo, ¿cuánto es? Muy bien, 8y cubo, perfecto. Sigue, 3 al cubo, 27, más 3 veces, todo lo demás lo dejamos igual. Simplemente esta zona de aquí es lo que podemos desarrollar un poco más. Aquí sería simplemente x más 3 por 2y más 3, ¿no? Todo eso. De esa manera sería el resultado. Bien, pasamos ahora a la identidad de Gauss. Observa, a cubo más b cubo más c cubo menos 3abc, eso es igual a la suma de a más b más c multiplicado por a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado menos a por b menos b por c menos a por c. Y cerramos. Ahí está. Eso es. Todo eso vendría a ser la identidad de Gauss. Ejemplo, jóvenes. Aquí en este ejemplo, en lugar de a sería x. En lugar de b sería y. Y mira, el c cubo vendría a ser 8. ¿Eso qué significa? Que el c vale 2. Y justamente el 3abc es 6xy. ¿Sí? Claro, porque el c vale 2, ¿no? En este caso sería 3 por x por 2, que saldría 6xy. Entonces, aplicando la identidad de Gauss, eso sería igual a la suma de x más y, ¿más cuánto? Claro, recuerda que aquí es 2 al cubo, entonces el tercer valor vendría a ser 2, o sea, x más y más 2. Paréntesis, aquí va a ir el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, el valor el valor que vendría a ser 2 al cuadrado menos, ahora, fíjate, la resta de los binarios, ¿no? O sea, el primero con el segundo, menos xy, menos el primero con el tercero, o sea, menos 2x, y luego el segundo con el tercero, vendría a ser menos 2y, y cerramos. Todo eso vendría a ser entonces la identidad de Gauss en ese caso. Pasamos ahora a la identidad de Lagrange. Observa, ax más by al cuadrado más ay menos bx al cuadrado, eso es igual a la suma de cuadrados de a y b, o sea, a cuadrado más b cuadrado, multiplicado todo ello por la suma de cuadrados de x y y, o sea, x cuadrado más y cuadrado. Bien, joven, a ver, a esa identidad se le conoce como identidad de Lagrange. Veamos entonces, aquí en el ejemplo, ¿cómo sería? Hacemos la comparación, nos damos cuenta que aquí en lugar de A es 3 y en lugar de B es 5. ¿Sí te das cuenta? Entonces acá mira, en lugar de A es 3 y en lugar de B es 5. Por lo tanto, el resultado ¿cómo sería? Obviamente va a ser 3 al cuadrado más 5 al cuadrado multiplicado por ¿quién? Por x cuadrado más y cuadrado. De esa forma. Joven, pero ¿cuántos nos da esto? A ver, fíjate. Resultado, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25. 25 más 9, ¿cuánto es? Excelente, 34.
multiplicado por todo esto, ¿no? Que sería x cuadrado más y cuadrado. Lo podemos dejar ahí, no hay problema, eso sería el resultado entonces. Pasamos ahora a la identidad de Argand. Observa, todo este trinomio que aparece aquí, x a la 2n más x a la n por y a la m más y a la 2m, multiplicado por este otro trinomio, x a la 2n menos x a la n por y a la m más y a la 2m. Fíjate, aquí es más, aquí es menos. ¿A qué será igual el resultado? Eso es igual a x a la 4n más x a la 2n por y a la 2m más y a la 4m. Eso vendría a ser entonces la identidad de Argand. En el ejemplo, observa, fíjate, x cuadrado más xy más y cuadrado multiplicado por x cuadrado menos xy más y cuadrado. ¿A qué es igual, jóvenes? Aplicando la identidad mencionada, vendría a ser x a la cuarta más x cuadrado por y cuadrado más y a la cuarta. Eso sería entonces el resultado aplicando Argand. Bien, continuamos. Aquí observemos, chicos, igualdades condicionales. ¿Cuál es la condición aquí? La condición es que x más y más z es igual a 0. Y fíjate, ¿qué se cumple con esa condición? Gracias a esa condición se cumple lo siguiente. Primero, la suma de cuadrados, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos 2 veces la suma de binarios, o sea, xy más xz más yz. Eso se cumple gracias a que la suma es 0. ¿Qué más se cumple sabiendo que la suma es 0? Se cumple que la suma de cubos, x cubo más y cubo más z cubo, es 3 veces el producto de x y z, o sea, 3x y z. ¿Qué más se cumple sabiendo que la suma es 0? También se cumple que la suma de binarios al cuadrado, eso es igual a xy al cuadrado más xz al cuadrado más yz al cuadrado. Es como si hubiéramos aplicado la distributiva en cada término, ¿no? Pero eso se cumple solo cuando la suma es 0, no te olvides. ¿Qué más se cumple sabiendo que la suma es 0? Se cumple que la suma de cuadrados al cuadrado, eso va a ser 2 veces el primer valor a la cuarta, el segundo valor a la cuarta, el tercer valor a la cuarta. En otras palabras, va a ser 2 veces la suma de cuartas. Eso se cumple gracias al dato inicial. Joven, también se cumple que la suma de cuadrados, fíjate, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, sobre 2 multiplicado por la suma de cubos, x cubo más y cubo más z cubo, sobre 3, va a ser igual a la suma de quintas, x quinta, y quinta más z quinta, sobre 5, joven. ¿Qué más se cumple? Se cumple que la suma de cuadrados sobre 2 multiplicado por la suma de quinta sobre 5 va a ser igual a la suma de séptimas, x a la 7, y a la 7 más z a la 7 sobre 7. O sea, eso se cumple siempre y cuando me den esta condición. Por eso el nombre de condicional. Bien, jóvenes, y para terminar, dos teoremas. En el primer teorema, los valores x, y y z, ¿cómo son? Son reales. Y además de ser reales, se está cumpliendo que la suma de cuadrados es igual a 0. Yo te pregunto, si se cumple que la suma de cuadrados es 0, entonces, ¿cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z? Obviamente, la respuesta sería que para que se cumpla esta igualdad a 0, la única posibilidad al ser reales es que cada valor sea 0. No hay otra posibilidad. O sea, x sería 0, y también sería 0, y z también sería 0. O sea, cada valor vendría a ser 0. Importante, recuerda ese teorema, y lo vas a aplicar siempre y cuando te digan que son valores reales. Consecuencia del teorema anterior es el siguiente teorema. Fíjate, también x, y, z, ¿cómo son? Son reales, ¿sí o no? Y además, mira, la suma de cuadrados es igual a ¿qué? La suma de binarios. Y son reales, chicos. Entonces, ¿qué se cumple cuando me dan esa información? En este caso, lo que se va a cumplir es que cada valor x, y y z van a ser iguales. No necesariamente iguales a 0. Lo que sí van a ser iguales a un valor cualquiera. En este caso vamos a suponer que son iguales a un k. O sea, si x vale k, y también vale k, y z también vale k. ¿Y k qué es? Un real, no te olvides. Entonces van a ser iguales los tres valores, ¿no? Iguales a una constante cualquiera. Bien, jóvenes, entonces así sería el tema de producto nodal. Pasamos a la práctica dirigida. Eso sería todo. Gracias.